Gregor es analista científico principal del Observatorio Europeo de Drogas. Y bueno, Gregor, directamente me ha dicho que no diga nada más sobre sobre él, o sea que directamente cuando quieras. Ahí. Ahora sí, bien. Entonces, todo ese debate sobre cannabis y alcohol, no hay siempre algún ilustre académico en los periódicos españoles que dice que hay que informar mejor a los jóvenes, informar mejor a la gente. Y, y por eso, por ejemplo, en prevención escolar se hace muchísimo apenas provisión de información. Si veis estos mapas, cuanto más oscuro el país, tanto más se hace. O sea que es hiperpopular pasar apenas información a la gente. España es una notable excepción positiva. Todo eso no es que la gente no sepa leer las revistas y las evidencias, es que creo que la gente nos gusta iludirnos, de pensar que somos tipo homo racionales, que basta que estemos alertados y vamos a tener un comportamiento más cauteloso, o que podemos educar y para lidiar mejor con el riesgo, o que podemos apelar a la responsabilidad y vamos a moderarnos por eso. Por eso siempre cuando escucháis algo sobre moderación, consumo responsable, normalmente eso es pagado por la industria del alcohol mundialmente, todas las páginas y tal. O sea que hay un enfoque idílico en el individuo, primero que el individuo sería libre, controlado, maleable y reflexible. O sea que el homo racional que funciona con su neocórtex. Yo alego que no es bien así, porque creo que somos más bien automáticos. Mucha cosa, nos enrollamos en un montón de comportamientos que conocidamente son nocivos, que lo sabemos perfectamente y lo hacemos no obstante. O sea que no hacemos reflexiones de pro y contra, como ponen algunas páginas en los ámbitos recreativos, que dice la gente va a ver a su pastilla de éxtasis o no éxtasis y analizar cuánto placer le va a dar y cuánto riesgo va a dar y después analizar en el momento si lo toma o no como una decisión racional. Lo que sabemos, y lo sabemos harto bien, que en muchas cosas actuamos intuitivamente y después inventamos las razones por nuestras acciones. Las inventamos básicamente. Hay un cierto sesgo automático y cuando tenemos unos desgraciados que tenemos déficit en control de impulso, entonces se nos complica la cosa. O sea que simples estímulos sensoriales bastan que comemos cosas que no necesitamos y ni queremos. Hay estudios bastante claros que funcionamos tan automáticamente que la industria consigue que comamos un montón de chorradas que no lo queríamos comer al inicio del día. O sea que el sesgo es básicamente muy fácil. Una chica miraría acá, un chico miraría acá y alguien comprobadamente que bebe mucho alcohol mira acá. Es eso, sesgo. Y hay varias cosas que también que sabemos harto bien. La información no protege. Un estudio reciente con todos los reclutas de las Fuerzas Armadas suizas concluye que los consumidores de cannabis estaban largamente mejor informados sobre cannabis o sobre salud en general que los no consumidores. Sabemos también que incluso cuando consigo que la gente asocie información negativa al alcohol, por ejemplo, lo que recuerdan meses o años más tarde es apenas alcohol, por más que el estímulo sea negativo. Estudios con reclutas holandeses dicen que la mayoría sabe perfectamente los riesgos, o sea que no hay nada que añadir en sus conocimientos. Y o sea que la segunda falacia es que la gente les encanta pensar que conoce los motivos de sus actuaciones. Hay el famoso estudio de las toallas de los hoteles, ¿lo conocéis? No hay siempre en los hoteles esta cosa que cuánta agua se derrocha lavando las toallas. Y cuando se le pregunta a la gente cuál es el motivo por el cual has reutilizado tu toalla, dicen, claro, por cuestiones ecológicas, agua y tal. Cuando haces después un test, pones en un hotel el típico agua, ecología, no sé cuánto. En otro hotel pones, no, eso no quería, en otro hotel pones 80% de los huéspedes de tu
de tu hotel han reutilizado la toalla y en un tercer hotel pones 80% de los huéspedes de tu cuarto han reutilizado la toalla. ¿Qué funciona mejor? La última. Es apenas la creencia normativa. La gente funciona también en este automáticamente. Otro ejemplo, pon un grupo de personas, dale estas, yo que sé que son, cositas ahí y diles de ordenarlo según el color, como Cinderella. Después de haberlo hecho un día entero, hacer ese trabajo idiota, a la mitad del grupo lo pagas, a la otra mitad no lo pagas. Y le preguntas una semana después qué les ha parecido. La mitad que no ha sido pagada dice que fue fantástico, los que enriqueció bastante en su vida y que le fue una experiencia muy buena. Los que han sido pagados admitieron que fue una idiotez, que fue completamente idiota, que no sirvió para nada. O sea que depende de los estímulos que das después, la gente se inventa las razones y da un valor a sus acciones. Un poco a base de procesos automáticos es la vieja estrategia de los broken windows de New York, diciendo, deja que no haya ninguna ventana quebrada, ningún graffiti feo en una pared, ninguna lámpara pública quebrada, y la gente va a cuidar mejor de sus barrios y va a bajar el índice de criminalidad. Y es así. Igualmente, otras cosas inconscientes, la mera forma del vaso define cuánto bebes. O sea que las de la izquierda normalmente sueles beber menos que aquellos más redondos. Son cosas que no nos gusta porque nos gusta vernos como seres racionales. Y a eso viene la historia entre los investigadores cualitativos. Siempre viene, hay que consultar el grupo Diana, a los jóvenes hay que consultar lo que piensan, por qué consumen, qué habrían que hacer para que se haga una prevención. Mejor los alemanes, los canadianos lo han hecho y claro, los jóvenes canadianos dicen que querían hablar más abiertamente con sus padres sobre su consumo, que es conocidamente un factor de riesgo. Normalmente hablar con tus hijos sobre alcohol aumenta su propensidad de consumo. Los alemanes, en otro estudio, querían más información, cosa que conocidamente sabemos que no funciona, que lleva al contrario, o una minoría de los alemanes dicen que nada, que no se haga nada, que tenemos derecho a autodestrucción. Hay un programa para jóvenes infractores de la ley de drogas que pueden entrar, en vez de pagar la sanción por haber la multa por haber consumido, pueden entrar en un curso de 2 semanas apenas reflexionando sobre su consumo. Al entrar, todos dicen que, no sé por qué estoy aquí, yo tengo apenas un consumo experimental, tengo un estilo de vida un poco no convencional, es que el juez me mandó acá. Al salir, casi todos dicen o admiten que han tenido básicamente un estilo de vida basado en solo tener amigos que consumían, en solo consumir y no hacer nada más interesante en su vida. Pero en su percepción no era así, eran apenas poco convencionales. O sea que otro ejemplo que ilustra que inventamos nuestras motivaciones o no las conocemos, digamos. Lo que sí que nos influencia muchísimo son 3 cosas, tipo las normas descriptivas. La cuestión, eso todo el mundo hace, por esto este músico de calle pone el sombrero. Si fuera más listo, pagaría o pediría a 3 amigas muy buenas que pasen cada 10 minutos echando más monedas. Comprobadamente aumenta, obviamente, la propensidad de otras personas. Norma injunctiva es lo que está aceptado. O sea que en esta situación, ¿cuál es la probabilidad que vas a llevar tu botella vacía a la próxima basura? Es casi nula, porque has aprendido inmediatamente que aquí echas por donde te da la gana. Una mezcla de las dos es eso. Alguien ha puesto que no se puede poner basura y el primero la puso y el segundo ya entendió, todo el mundo lo hace, B, es completamente normal, por más que formalmente está escrito que no. Entonces, y el condicionamiento implícito, ya hemos tenido los estímulos automáticos que usa la industria, por ejemplo, estimulando, asociando alcohol a sexo, o como se le escapó el otro día a un tipo de la industria del alcohol en Irlanda. ¿Lo entendéis?
A los jóvenes machos les interesan 4 cosas. Nosotros producimos una, sponsorizamos 2. Y entonces, o por ejemplo, otro sesgo. Anastasia, la ex mujer de un amigo mío, que solo pone fotos en Facebook con su decote o sus piernas. Interesante, mi mujer se lo mostró a todos sus colegas machos, obviamente que solo trabajo con machos, pero había uno obsesionado en bicicleta que dijo, ¿a qué bicicleta de mierda? No vio a la chica. O sea que esa es la clave para poder, por eso se puede reeducar. O sea que hay formas de reeducar a la gente a reaccionar de otra forma a esos estímulos automáticos. Pero teniendo eso en cuenta, la cuestión ética de que la Comisión Europea publique un tweet idiota como este. Porque está alarmada que los jóvenes sepan poco sobre nuevas drogas, nuevas sustancias psicoactivas, las drogas alegales que Rosario mencionó. O sea que el hecho que nadie lo conoce y de hecho nadie los consume, quieren, muy poco, 5%, y no hay datos, quiere que se haga más sobre más campañas de más media y más en internet para que el último, que no se interese por eso, sepa lo que es y tenga ganas. O sea que crean sesgo de atención. Y ahí llegamos a la ética, o sea que también se aplican en prevención. Primero el juramento de Hipócrates, de no hagas daño. O sea que en prevención, antes de hacerlo, por cuestiones éticas, deberíamos confirmar que es la beneficencia, que la gente, la autonomía, porque en las campañas de más media no hay autonomía. Se lo impones a una población que no ha preguntado por eso. La justicia, que tenga que tener mejores efectos para los vulnerables y no solo los efectos para la gente que ya está bien. Eso es muy importante porque lo jodido de las campañas de moderación son éticamente tan cínicas porque exigen que tengas la capacidad de la moderación. Los vulnerables no la tienen. Por eso estoy súper contento que el Parlamento Europeo ojalá vote en contra de que se gaste dinero europeo para campañas que fomentan la moderación. Y entonces, llegamos, teniendo estas cuestiones éticas en consideración, llegamos a las campañas, a las muy pocas campañas que han sido evaluadas. Una en Escocia. Y veis que el 11% de la población diana expuesta a la campaña aumentó las ganas de consumir. Es bastante. Nadie podría imponer una vacuna que engendra la enfermedad en 11% de la población. Quien no ha preguntado por esta intervención. Y la más famosa, que es la campaña de los Estados Unidos contra marihuana, ¿no? Tal vez lo conocéis. Muy buena campaña, no ha sido mala, pero fue una campaña de información. Ningún efecto global, 0, pero hubo efectos boomerang, o sea, efectos negativos en ciertos subgrupos. Esos subgrupos que querían después de la campaña, y pero metodológicamente, rigurosamente demostrado que con cada onda de la campaña aumentó su gana de consumir. ¿Por qué? Porque habían entendido que cannabis era una cosa normal, porque el efecto negativo se dio solo en los inocentes. Hablando de ética, los más vulnerables son los inocentes que nunca no habían hablado con nadie sobre cannabis, o sea que no les interesaba. En ellos aumentó la gana de consumir, e incluso en los hermanos menores de los expuestos, que no habían sido expuestos, aumentó la gana de consumir. Fue un quilombo porque el gobierno escondió los resultados, el Congreso los forzó a republicarlos, decían que la evaluación era mala, había otra evaluación y las dos concluyeron la misma cosa, que básicamente el efecto se dio porque dio el metamensaje implícito de la campaña, o sea que la norma descriptiva fue que todo el mundo debe estar consumiendo. O sea que la gente hace, como ya he dicho antes, lo que piensa que todos los otros hacen. Es la esencia de la teoría de las normas sociales. Y los adolescentes son más vulnerables para eso, y los adolescentes vulnerables son aún más vulnerables para eso. Incluso hay hallados de la neuropsicología explicándolo por qué. Si tenemos aquí el cerebro, o sea que está posicionado como yo, aquí es la parte frontal de mi cerebro, la corteza prefrontal, que me controla mis comportamientos. Es esa parte que hace con que una persona que odio profundamente no le doy una bofetada,
pero que le doy la mano en un congreso. Mientras que en esta parte aquí, que es muy colorida, ahí vienen esos impulsos de dar bofetadas y insultar a la gente que químicamente me molestan. Lo que pasa así, entonces, en esta área del sistema límbico, la área colorida, hay una partícula, el núcleo accumbens, donde están nuestros impulsos, nuestra motivación. Y lo gracioso que en la adolescencia, inicio de la adolescencia, comienza este núcleo accumbens a disparar. O sea que aumenta muchísimo la motivación, los impulsos y tal, mientras que la corteza prefrontal todavía no está madura. Esta parte solo madurece completamente cuando tenemos 26 años. Por eso muchos estudios epidemiológicos consideran adolescentes la gente hasta 25, hasta 26, porque el control total de nuestros comportamientos, nuestros impulsos no está hecho. Entonces tenemos en los adolescentes una curiosa misconfiguración entre mucho impulso y poco freno. O sea que como si pones un motor Porsche en 2 caballos. Que hace que con los jóvenes son especiales comparado incluso con los niños. Normalmente eso no da ningún problema grave. O sea que cuando haces unos tests en computador de conducción con jóvenes, con un o una joven, donde exponen situaciones difíciles o críticas de tránsito, toman decisiones igual que un adulto, avalían el riesgo igual, toman decisiones bastante bien ponderadas. Pero hay otro fenómeno en esta misma edad, la oxitocina. Las chicas lo saben, que es la hormona, el hormonio que aumenta cuando dan a la luz, ¿no? Lo que menos se sabe es que aumenta también en los padres, por ejemplo, como este amigo mío portugués muy excéntrico, que se pone como se ve blando como un cordero cuando se le pone el bebé encima. Oxitocina se llama la hormona del abrazo, de acucurar, que pone a la gente más suave, más calorosa, más mansa, menos competitiva. Es el antídoto al macho alfa, básicamente. Y entonces, oxitocina hace que queremos estar más bien con otros y en la adolescencia los receptores para oxitocina en el sistema límbico, donde está nuestro sistema de recompensa, ¿no? Duplifican, básicamente, se doblan, hay mucho más. Haciendo con que básicamente hacemos todo para hacer bonding, para estar juntos con otros. O sea que en la adolescencia tenemos, por esa cuestión de la oxitocina, una conformidad total con los otros, en hábitos, como nos vestimos, años 30, los amigos de mi padre, o las normas, las formas de hablar, los valores y tal. Observas a los jóvenes, están simplemente juntos sin que acontezca nada de especial en términos de intercambio de conocimientos o chistes, pero están juntos y están simplemente felices por eso, por estar juntos nomás, sin que acontezca nada de especial. Pero ahora, repite tu test de conducción en el ordenador y pon a tu lado de tu adolescente un otro adolescente, pero que no abre la boca, no hace nada, solo está al lado. Y todo el test se te va al infierno. De repente toman decisiones que en la vida normal llevarían a accidentes horrendos, con muchos muertos y tal, por la mera presencia del otro. O sea que el concepto de la presión de pares la hay que repensar totalmente. La presión de pares no es que los malos amigos de mi hijito inocente lo convencen a hacer idiotices. No, es la mera presencia de los amigos que él ha elegido que hace con que él hace un montón de chorradas, pero solo porque están ahí, no porque lo han convencido a hacer alguna cosa. O sea que hay que tener en cuenta que simplemente adolescencia significa ser más impulsivo por la cuestión de núcleos accumbens, busca riesgo y sensaciones, emociones intensas por lo de la oxitocina, con el sistema de recompensa, orientación en los pares y solo eso, primacía de lo social. Y tiene un total sentido evolucionario. O sea que las chicas de 15 años, cuando las veis, les interesa exactamente este tipo de chico. Solamente más tarde, con 26 y tal, cuando tienen el córtex prefrontal más madurecido, y ahí se interesan por el otro tipo de chico, el más tímido, más feo, más confiable, tipo como yo. Entonces, o sea que, porque da estatus social, en esta fase, da éxito social, las chicas buscan esos,
Y ayuda también a una mejor adaptación a medios inestables y hostiles. Cuando en países con mucha migración, te das cuenta que los adolescentes son los que más y más rápidamente se adaptan a la nueva situación. O cuando hay inflación, cuando algo se destruye en el ámbito social. Y hay estudios que demuestran que a través de ser así, toman más riesgos, aprenden mejor a calcular los riesgos y aprenden a controlarse mejor. O sea que todo hace sentido. Pero todo eso implica que dar información es útil en muy limitadas circunstancias para las privilegiadas. Digo las porque este control de impulso es una cosa femenina. Los machos normalmente no lo tienen. Les cuesta mucho más. Todos los problemas comportamentales que son asociados al control de impulso son claramente problemas masculinos. Drogas, delincuencia, violencia, etc. Es mucho menos frecuente naturalmente en mujeres. Y obviamente es útil cuando estamos solos. Pero lo que digo es, cuando estamos en grupo, todo eso no utilizamos. Podemos saber ciertas cosas y conocer cosas, pero no las vamos a utilizar. Y lo que cuenta para los jóvenes es la normalidad percibida. Es lo que puso en el primer clip que apareció aquí. Y las normas sociales, Ita también explica por qué las campañas de mass media salen por la culatra muchas veces. Eso es un buen ejemplo, es una vieja campaña de los tiempos oscuros de Carmen Moya, que, ¿viste? Y suena preventivo, lo lees bien. ¿Y qué pone acá? Una chica de 13 años que ha puesto que la mayoría no ha leído, no ha tenido relación bajo. Dice, joder, yo no soy normal. Abajo ponen melosamente algo, eso no debería ser normal, y proponen, muy abajo no se ve bien, habla con ellos, o sea que hablar con ellos, lema de la industria, porque sabe que aumenta el consumo, habla con ellos. O sea que eso es, por eso las campañas salen tal como la americana por la culatra. Esa fue malintencionada, la americana fue bien intencionada, pero las dos tienen potencial de aumentar el consumo. ¿Por qué? Entre las líneas, el metamensaje es aumentar el consumo. Hay un ejemplo, un contraejemplo, tal vez parecido al clip que hemos visto al inicio. Una campaña holandesa que usa esa cuestión de las normas descriptivas diciendo, si no fumas, está bien, eres completamente en línea con lo que tus coetáneos hacen. No es alarmista, no te muestra imágenes de personas. Y la evaluación me mostró también cero efecto, pero al menos mostró que las normas sociales fueron reforzadas, que a largo plazo como efecto diseminador puede ser importante, pero al menos no hubo efecto negativo. Pero si lo tomamos duro y duro, cada vez más científico, hay una revisión Cochrane que una colega mía hizo, y demostró, tomando todos los estudios que son comparables, tomándolos juntos, el efecto es cero. O sea que lejos desde la significancia estadística, que sería aquí con 0.5%. Y la segunda vez, ha sido un efecto bastante negativo también. O sea que tomándolas juntas, las campañas sobre drogas ilícitas básicamente son ineficaces y las dos tipos de campañas pueden ser eficaces cuando son combinadas con otras medidas. Porque cuando explicas por qué has banido el tabaco, por qué vas a prohibir el botellón en ciertas áreas, por qué vas a aumentar el precio, por ejemplo, para estas cosas. O sea que ligarlas a otras cosas que son relevantes y eficaces. Eso lo podéis buscar fácilmente en nuestro Best Practice Portal, donde hay todas las cosas que funcionan y no funcionan. Claro, ¿por qué? Porque la gente dice, L'Oréal gasta millones por año en publicidad, por algo será. Claro, porque es mucho más fácil estar en el supermercado, ir hacia la derecha a tomar L'Oréal, en vez de ir a la izquierda a tomar Nivea, no te cuesta nada, es muy fácil. Pero no beber, no tomar una pastilla cuando 3 tipas buenas te lo ofrecen, es otra cosa. Y lo malo también es cuando hay estudios sobre campañas, la gente dice, tuvo buen impacto. Pero este impacto, que su interpretación es nada más que si la gente los recuerda,
los acepta y los aprecia, nada más. No hay estudio de impacto, muy raros. El estudio de impacto sería un estudio sobre efectos comportamentales. Esos son súper raros en Europa. Y hay esa cuestión de que hay que tomar mucho cuidado, que muchas campañas implícitamente dicen, todos lo hacen, o la vanguardia, los rebeldes lo hacen. Mucha gente quiere ser guarra, quiere ser rebelde, quiere ser peligrosa. Y entonces, cuando hay un colega que trabaja mucho sobre campañas, pero hay algunos indicios de eficacidad, ya que querés hacerlo, evita ciertas cosas, tipo ser claramente manipulativo. Apelar al miedo, como la de la campaña de cocaína que hubo en la Comunidad de Madrid hace unos años. Sobre que era todo ni mencionarlo. Una muy reciente en Estonia, en Eslovenia, mostrar el consumo que hizo la americana, mostraba el consumo de marihuana, proferir normas descriptivas y usar argumentos que contradicen la experiencia subjetiva. Jesús Arias ya le dice, es verdad que puede hacer psicosis, pero en gente determinada y en unas situaciones que no son observables para todos. Alguien que fuma marihuana no va a notar eso. Va a notar que todo el mundo no le pasa nada y es que los que pasa algo desaparecen. O sea que tiene que ser algo que puede ser confirmable. Y después, ahora la abandonaron finalmente después de 10 años. El Supremo Consejo del Gobierno inglés sobre lo que habría que hacer en prevención lo dijo en 2004, en 2008 todavía, que la gente necesitaba eso y que había que abandonar la prevención que no hiciera eso. Pero hay un montón, cada uno, no es que cada uno no conoce, cada fumador no conoce a un abuelo que ha fumado toda la vida y duró hasta los 90, y tiene una tía que murió con 40, cáncer de pulmón sin haber fumado. Es eso, es como él. O sea que los jóvenes siempre encuentran un contraejemplo, es la reactancia, la contraargumentación. Y por eso, y hay que tener cuidado que alguna gente a riesgo lo usa para identidad. O sea que el bonding capital, consumir alcohol, consumir ciertas drogas, te dan identidad porque pertenece a un cierto grupo. Si los vienes con mensajes demasiado manipulativos, se sale por la culatra. Y la reactancia es la clave. Mucho que sabemos sobre campañas de información en mass media no funciona por eso, porque la gente dice, eso no va a pasar a mí, eso pasa a los otros, eso no es verdad, y eso nunca acontece. O sea que las pocas campañas que claramente han funcionado evitaron la contraargumentación, como esta un poco, la pequeña. Claro, uno puede siempre encontrar algo. La fuente debe ser visto como experta, o otros chavales o gente que ha hecho las experiencias. Usar normas sociales como lo han hecho esos holandeses. Decir, es normal no consumir. O diferenciar las campañas, que en la misma campaña haber varios mensajes que reconoce la identidad de cada uno de los receptores. Una cosa importante que funciona bien es apuntar a otros blancos. Todo el mundo ve, los jóvenes consumen, bueno, hay que hacer campaña para los jóvenes. Eso es probablemente bastante equivocado. Primero, evita la contraargumentación. Un tipo de tus valores contradicen tu conducta. O sea que al fin de cuentas es ridículo ir a una manifestación no global fumando. Es ridículo porque básicamente es una contradicción de valores totales. No hay industria más masificada y más globalizada que la del tabaco. O sea que igual podrías ir con hamburgues de McDonald's a una demostración, a una manifestación de no global. O sea que o cambia el recipiente del mensaje, dirígete a los padres, que raras veces hay eso, pero como Rosario lo ha bien mostrado, aumentó la tolerancia la permisividad de los padres hacia el alcohol en los últimos años. Pero nadie en la prensa dice hay que hacer algo con los padres, no, a los chavales hay que informarlos mejor. O ataca a las industrias, tampoco se menciona. Aquí la política del alcohol está hecho por la industria, pero nadie las ataca.
diciendo claramente sus intereses. Y la política está continuando siendo hecho por ellos. La Truth Campaign en Estados Unidos exponiendo la industria del tabaco fue bien eficaz. Porque la gente se aprendía, estoy fumando un producto de unos tipos que son unos absolutamente antiéticos, que no tienen ni escrúpulos ni moral. Esa tuvo impacto. Los expuestos cambiaron sus conductas. Por ejemplo, una pequeña campaña que hubo en Estados Unidos, siempre dirigiendo a los padres, diciendo, monitorea mejor a tu hijo. Dale claras reglas y tal. Esa funcionó bien en los padres y los chavales la ignoraron. Lo que quería, bueno, ¿qué hago? Una campaña que se dirige a mamá, bueno, no importa, no voy a reaccionar. Entonces, esa funcionó. O también, en vez de cambiar, hable con sus hijos, que es el lema de la industria, cambiaron a cenar juntos hace la diferencia. Se sabe en varios estudios epidemiológicos que el consumo tiene una relación con cuanto más consumo, tanto menos se cena juntos. O sea que cuando la familia se reúne realmente todos los días en cena juntos, hay menos consumo en esta familia o entre los chavales, por ejemplo. Es una campaña más sutil, menos manipuladora y también cambió conductas. O campaña contra el fumo indirecto. O más indirecto aún, una vieja campaña alemana, que no habla de drogas y se dirige solo a los padres. La idea es cómo un huevo estrellado puede ayudar contra drogas. Después viene abajo un texto de que, bueno, haz algo más con tu hijo, enséñale a cocinar, haz la cena juntos con él, etc. Cosas puramente dedicadas a los padres, sin mencionar, sin mostrar drogas ni hablar de eso. Divergencia del blanco. Y otra cosa, tal vez la conocéis mejor que yo, que trabajáis en publicidad, la Optimal Distinctiveness Theory, que es importante, poco diferente de la campaña holandesa, no decir, si no consumís, sos la grande masa homogénea de los seres que no saben pensar, porque es muchas veces la publicidad de las lobbies de cannabis, que el consumidor de cannabis sea algo más pensado, reflexivo, mientras que los otros son masificados. Hay que mostrar como algo más distintivo, por ejemplo, como en esta. Es una campaña ahí lo traduje. O sea, que dice, la mayoría, es bastante selectiva, la mayoría de los estudiantes universitarios en el este de Inglaterra se ve súper enfocado, un cierto subgrupo que es visto como selectivo y nunca tiene sexo sin protección. Eso sí, porque es una norma descriptiva que es muy selectiva y te identificas. Es completamente diferente, pero eso no son campañas informativas. O sea que hay que objetivos simples, no consumo o el consumo moderado, que es una cosa imposible. ¿Quién va a salir para consumir moderadamente? Es raro, o sea que no vas a una discoteca para moderarte, para controlarte. Vas a una discoteca, hay una fiesta para desmadre. O sea que es mejor organizar las fiestas así para que no haga daño, pero no que la gente tenga que tomar la responsabilidad para moderarse y ser responsable. Es una cosa súper cínica. Entonces, que los padres tengan mejor monitoreo, creo que España podría aprovechar bastante de eso. Las cenas en familia, ataca a las industrias, media literacy, que es poder analizar los mensajes implícitos que hay en las campañas. Por ejemplo, que los jóvenes entiendan esta campaña del Plan Nacional, en fin de cuentas, es una campaña pro consumo. No consumo como entidad de grupo distintivo. O sea que hay un montón de cosas que son interesantes y hay las páginas web. Las páginas web informativas tienen la ventaja que no se dirigen a toda la población que nunca quiso saber eso, pero solo se dirige a los potenciales consumidores de las sustancias. Es completamente otra cosa, éticamente hablado también. Si yo quiero consumir y me interesa y quiero saber cómo consumir mejor, claro, está bien que haya una página que lo haga, pero mi vecino de 12 años no necesita ver eso. Y si no lo busca, ¿por qué voy a metérselo en una pantalla, en un computador, en una televisión? Y entonces, el uso de las medias hay que tomar bastante cuidado, porque muchas veces, sin que nos demos cuenta, aumenta las normas descriptivas. Da sesgo de atención.
de gente que no se ha interesado por una cosa, de repente ve, hoy hay una cosa nueva que aparentemente todo el mundo se le asusta, debe ser interesante. Eso aconteció con la campaña de marihuana. Y no actuamos racionalmente, o sea que no podemos simplemente pensar que la gente nos diga exactamente o sepa exactamente por qué hace ciertas cosas. Un psicoterapeuta alemán lo llamó muy graciosamente de chácharas neocorticales. Hacemos una cosa y las cosas después inventamos un montón de cosas para explicar por qué hemos hecho eso. Pero hay inúmeros estudios de psicología social que demuestran que es todo inventado o que no lo sabemos. Y en situaciones de riesgo, de placer, de fiesta, no usamos esa información sobre los riesgos. Usamos la información sobre la representación social, sobre si algo es hecho por otros o percibido como aceptado o hecho por todo el mundo. Y entonces, si no, muchas campañas dan justo este efecto negativo. O sea que en prevención lo importante es, por eso es importante tener estándares éticos, porque muchas veces lo que es intuitivo no funciona por nada. Y mucha gente piensa en la prevención, hacemos lo que nos da la gana. Y si alguien sabe inglés y quiere venir 2 semanas a Lisboa, a la Summer School, que no cuesta mucho, todas las cuestiones sobre drogas, en 2 semanas en el verano de Lisboa, que se puede inscribir todavía. Y ya he terminado. Bueno, abrimos un turno de preguntas, porque supongo que habrá tocado muchas llaguitas y querréis contestar, y nosotros en Fundación Atenea también, así que a lo mejor ni pongo la campaña nuestra después para evitar que se critique sobre esta información. Así que 10 minutillos de preguntas, si os parece bien. Sí, voy a empezar otra vez. He dado alguna charla en algún instituto, sobre todo a chicos de segundo de la ESO, que todavía no han empezado a consumir y lo asumen sin problema, ¿no? El tema del consumo, los que ya han empezado como que no quieren saber más, ¿no? Mucho, ¿no? Y quería preguntarte, por lo que has dicho, saco una conclusión, pero no sé si es cierta. Yo también les dije que consumir era fácil, que beber es fácil, ¿no? Igual que fumar. Salió un niño de 2 años, ¿no? Que en China que fumaba, ¿no? Tabaco y hacía os y tal. O sea, el hecho de quitarle, decir que no es molón, ¿no? O que no es nada especial, el consumo yo creo que a lo mejor es una opción acertada en lo que has comentado, ¿no? Quizás, ¿no? Era simplemente eso, por... En esta misma línea, decirles que es bastante común no consumir. Al menos alcohol no, pero es bastante común no consumir y que la mitad de la gente va al botellón, no va para consumir. O sea que la normalidad del no consumo hay que resaltarlo más. Y un programa que funciona, que hay aquí en España también, incide mucho en tomar las chicas como ejemplo. Es decir, ellas consiguen salir y divertirse sin emborracharse y sin tomar, o sea que tienen un modelo de diversión y de socialización menos basado en sustancias, incluso en España. Hola, Gregor. Felicidades por tu intervención, que creo que ha sido muy completa y da una visión muy real de lo que es la evidencia en prevención. Pero bueno, yo salgo un poco en defensa del Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? En el sentido de que has dicho una campaña muy mala, que es verdad, y estoy totalmente de acuerdo, pero has hablado de campaña intencionada, y yo creo que no es intencionada. Creo que en este sentido nos pasa muchas veces
que las campañas se entregan a una empresa, que la empresa hace la campaña y que los departamentos de comunicación de las instituciones están muy poco relacionados con los departamentos de prevención, y hay veces que los profesionales de prevención tenemos mucha dificultad en influir en este tipo de cosas, pero quiero defender, no creo que esta campaña fuera hecha con la intención de provocar el consumo, simplemente creo que fue una campaña errónea, ¿no? No, es que pensé cómo había sido hecha por la industria del alcohol. Pensé, no era la mala intención del plan, pero fue efectuada por la industria del alcohol, y esa sí que tenía malas intenciones, por eso. Sí, efectivamente la industria del alcohol tiene sus intenciones, tiene sus intereses, pero yo creo que también utilizan mucho argumentos que a la gente que no sabe de prevención sí que le llegan. Es decir, es muy fácil convencer, es muy fácil utilizar el argumento de que la información lo es todo, de que hay que informar, de que hay que alarmar, de que, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando sabemos desde prevención que esto no es así, ¿no? Solamente quería decirlo. Hola, soy Israel de Fundación Atenea y he coordinado durante algunos años el PIMAZ, el programa que se desarrolló en esta facultad, junto con otras en Madrid y en Sevilla. Y bueno, a propósito de todo lo que has comentado, Gregor, que también alguna de las cosas ya te las escuché en Lima hace un par de años, y desde la experiencia que tenemos en Atenea, sobre todo no en prevención universal, en campañas, grandes campañas, que nos han hecho muchas, pero que sí tenemos un trabajo bastante acreditado en prevención con jóvenes, en campañas más selectivas, algunas informativas, pero no siempre intentamos darle otro toque. Pero sí me gustaría comentar la experiencia en esta facultad. No sé si está por ahí Patricia, porque Patricia hemos breado mucho con Maika en las clases. Nosotros lo que hacíamos aquí era, dentro del programa de PIMAZ, se les proponía a los chicos y a las chicas que realizaran campañas de prevención, ¿vale? No eran campañas no selectivas, en realidad, porque se les explicaba que se les escogía a ellos porque ellos y ellas eran personas jóvenes y con una visión de educación de pares, y iban a saber identificar objetivos realistas, modular los mensajes que fueran válidos conforme a la visión que tenían del contexto que les rodeaba, ¿vale? En muchas ocasiones, en las formaciones que se daban, eran jóvenes que consumían, o sea, no era una postura pacata, ni eran jóvenes que consumían y que se planteaban de forma muy seria, en parte por el trabajo que se hacía aquí en la universidad, que les planteaban que era un trabajo, o sea, que Fundación Atenea era un cliente, ¿no? Tenían que ser muy serios a la hora de plantear una campaña, y dentro de las bases del concurso se estipulaban algunas condiciones que tienen mucho que ver con cosas que ha dicho, ¿no? Tiene que ser selectivo, tiene que ir indicado a un solo grupo, no tiene por qué aparecer el consumo, no se puede relacionar el consumo con muerte ni nada de esto, ¿no? Y quizá en base a eso que dices de que no tenemos respuestas racionales, realmente nos costaba mucho trabajo que las campañas no reprodujeran campañas pues como esta que has dicho o otras del plan o de la FAD, ¿sabes? Realmente a la hora de ponerse a trabajar con las herramientas que tienen y desde una postura entendemos que privilegiada, reproducían exactamente los mismos mensajes. Era droga, muerte, y que sabían, porque les habíamos dicho que no valían y porque ellos no se las creían, ¿no? Un poco la reflexión, no sé si tú tienes alguna forma de... Pues a mí me sale que es que no somos racionales en las conductas, entonces reproducimos lo mismo y también yo creo que al nivel de publicidad, luego creo que hay una ponencia, es muy difícil vender cuando hablas de impacto, ¿no? Las campañas tienen que tener impacto. ¿Cómo se mide el impacto? Porque la gente se acuerda del gusano entrando por el agujero de la nariz, ¿no? Los que tienen más de 30 o 40 años aquí, todo el mundo nos acordamos de una campaña de cocaína que era un gusano entrando por la nariz, pero no aportaba nada más. Eso es un éxito publicitario, pero no es un éxito de prevención, ¿no? No he hecho ninguna pregunta, creo, pero bueno, da igual. No. Te has metido en muchos charcos, pero no has hecho ninguna pregunta. Bien, ahí está. Bueno, yo lo que quiero es compartir una experiencia. Yo estoy estoy aquí con la Riot, pero estoy representando también a Venezuela Libre de Drogas. Nosotros tenemos muchos años trabajando con jóvenes. Voy a hablar de la experiencia en las instituciones privadas, porque las públicas no nos permiten la permanencia, mientras que en las privadas a veces tenemos hasta 15 años con programas preventivos. Y hay mucha coincidencia en lo que tú presentabas,
porque como tenemos la oportunidad de cerrar con los jóvenes que están desde muy jóvenes en los colegios a nivel de conversación, ¿qué les ha parecido toda esta experiencia? ¿Qué quitarían, qué dejarían? Porque a pesar del esfuerzo se sigue tomando, es decir, ¿para qué seguimos invirtiendo en este tipo de programas? Y hay siempre una coincidencia en el tema padres. Y ellos, los mismos jóvenes que ya tienen 17 años, nos dicen, llamen a los padres, a nosotros no. Son los padres los que tienen que hacer cambios, porque inclusive los padres se sienten orgullosos que sus hijos tomen. Y nosotros lo vemos con sus testimoniales, que ellos no lo muestran con preocupación, sino, ay, el muchacho toma, pero así como con un matiz de, ay, qué muchacho tan guau, tan grande, ¿no? Y a raíz de lograr que la familia participe con este tipo de programas que ustedes están también proponiendo, es que hemos visto cambios. Ahora los padres se constituyen en estos colegios con comisiones que organizan eventos, inclusive musicales, eventos que tienen que ver mucho con la cultura. Nosotros nos hemos ido mucho por el área de cultura y ya hemos logrado que sean sin alcohol. En diciembre hay eventos en Venezuela que se llaman Las Gaitas, que son muy importantes, y hemos enfocado a los padres cómo promover esto sin alcohol. Entonces, definitivamente quería nada más reforzar la importancia de la familia. A veces nos encasillamos en el joven y no nos damos cuenta que en la familia hay una cultura aparente de que estoy preocupado, pero que al mismo tiempo promueven el consumo. ¿Okay? Bueno, soy Paz Casillas, de Fundación Atenea. Gracias, Gregor. Me ha gustado mucho tu exposición, no te había escuchado antes. Has dicho una cosa que me hace reflexionar y la pregunta es muy concreta, ¿no? Hay estudios sobre ello, es decir, dices que el modelo de socialización de las chicas es un factor de protección contra los consumos abusivos de alcohol. Entonces estamos hablando de feminismo frente al consumo de alcohol. ¿Hay alguna investigación al respecto? Es decir, si extendemos ese modelo de socialización a toda la sociedad, en principio protegeremos esos consumos abusivos. ¿Así es? Repíteme la última. ¿Podemos hablar que feminismo contra el consumo abusivo de alcohol? ¿Podríamos hablar de eso? A mí me parecería interesante. Como dije, ese programa, el Unplugged, no fue un programa feminista, porque básicamente no tuvo efectos en chicas, porque tenía riesgo muy bajo, básicamente. Un riesgo no puedes disminuir cuando ya está bajo. Y se promía, sí, yo diría que sí, promover ciertos patrones de socialización, de diversión femenina. Yo lo digo siempre, los machos tienen ese problema, que no consiguen, al menos los alemanes e ingleses, que no consiguen conversar con una chica sin estar borrachos. Hay programas alemanes que se llama Beer Group, o sea que en vez de Peer Group es Beer Group, que les enseña a los chavales cómo te mueves al menos un poco, que parezca un baile, y que sepas hablar con una chica sin haber bebido 3 cañas antes. Eso es también común en España. Sí, pero sería interesante un programa que promueve valores y formas femeninas en vez de erodirlo, como está pasando ahora, que las chicas están cada vez más asimilando patrones machos, ingleses, aquí en España, en su forma de beber. Bienvenido, pero no conozco estudios que dicen explícitamente, solo muchos programas tienen efectos solo en los chicos y no tienen efecto en las chicas porque tienen bajo riesgo. Es que cuando venía entrando, justo en esta facultad hay un cartel en toda la fachada que dice feminismo para cambiar tu vida, ¿no? Entonces, me lo ha recordado un poco esa frase tuya. Es que solo tienes que pasarlo a los chicos y no sé si un modelo de feminismo va a ser muy apelativo para los chicos, porque la cuestión es que los chicos tienen que aprender más a aprender de las chicas y con el término feminismo no sé si lo consigues. A lo mejor el término, bueno, es eso, en el fondo es eso. Sí. Aunque ha sido muy interesante, 2 preguntas más y... Hola, me gustaría conocer tu opinión al respecto de los programas preventivos, que últimamente, bueno, pues son los que parece que se han puesto más de moda, que son los basados en el análisis de sustancias, ¿no? Tipo los que hace Energy Control o Cruz Roja en Madrid, que, bueno, entiendo que sabes que consisten en el análisis de sustancias
y el lema es un poco, si vas a consumir, por lo menos que sepas lo que consumes. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, es completamente otro tema. Lo interesante de todo eso es que se dirige, como dije en la última, así que se dirigen solo a gente que ya tiene intención de consumir. O sea, que no tienen efecto sobre gente que no quiere consumir, por eso está bien. Y hay comprobada, o sea, que el único estudio que existe multicéntrico demostró que no aumentó la propensidad de consumo de los otros por hacerlo. Pero no disminuyó en los que... Es que no hay muchos datos si realmente cambia algo en la conducta, porque lo que hay en estudios, o sea que Energy Control tiene indicadores sobre la gente que no tomó al saber el contenido, porque no he visto los resultados, solo he visto el indicador. O sea que alguna gente lo mide, y o sea que por eso no lo puedo responder bien, pero puede ser que tenga un efecto positivo en la gente interesada, que es lo bueno. Y lo que también, y por más que hay gente que dice que puede incluso aumentar el consumo, porque hay alguien que ve que contiene menos, teóricamente podría tomar más después, pero más allá de lo que menos se discute es una forma excelente de entrar en contacto con gente a los que nunca tenés contacto, sino, porque es gente que, de nuevo, no conocemos las motivaciones, siempre dicen que no tenemos ningún problema, no necesitamos aconsejamiento, nos buscamos nuestra información, somos expertos, y a través de esta oferta entras en contacto con una clientela muy específica, y si lo haces bien, puedes aprovechar el tiempo de la espera hasta del análisis en engancharlos en una conversación significante, preventiva, o incluso en entrevista motivacional. Eso sí, porque los checos, cuando les ha sido prohibido de hacerlo, nadie más vino a los stands de información. Tenían un stand de información donde lo hacían de una forma muy rudimentaria, básica. Y la gente venía y se enrollaba en charlas y tal. Después lo prohibieron y bueno, nunca más nadie vino. O sea que es un atraente importante para atraer un grupo vulnerable que no se considera vulnerable. Para eso sirve, creo. Una última. Hola. Varias cositas, ¿no? Una, nosotros en Venezuela hacemos un programa que se llama Panas, que está dirigido justamente a jóvenes y funciona más o menos como el compañero lo hace aquí en Madrid, ¿no? En ese programa nosotros hemos identificado, no en estudios sistemáticos, sino más bien desde la evaluación del mismo programa, porque es una intervención, ¿no? Que los jóvenes están encontrando como una necesidad importante de esas referentes parentales o de figuras de autoridad familiares, que más bien están sufriendo como de una ausencia o una carencia desde su perspectiva, pero hemos visto que ellos se refieren más como a la necesidad de tener una responsabilidad que libertades. Es decir, cuando se le da la responsabilidad, se sienten como actuando más en consecuencia y como que pueden ellos mismos establecer más claramente el límite, que como quizás muchos adultos pensamos que no, el adolescente lo que quiere es más libertad, ¿no? Entonces de ahí, bueno, el tema con los representantes, que nosotros ha sido muy poco lo que hemos hecho en ese sentido, pero creo que tiene mucho sentido. Lo otro es el enfoque de género, que me parece indispensable porque hemos encontrado unas diferencias muy importantes en cómo, por ejemplo, ellos refieren cómo van a una fiesta. Por ejemplo, el joven varón va y quiere tomar para desinhibirse, para poder caerle o echarle los perros a la chica, ¿no? O sea, de conquistarla, ¿no? En cambio, la chica toma más es cuando va con sus amigas, va con otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos no solamente con drogas, sino con otros riesgos sociales, entre eso está, por ejemplo, el embarazo adolescente y, sobre todo, en ese tema hemos visto unas diferencias de género impresionantes en donde, por ejemplo, a los varones, o sea, por ejemplo, para las mujeres es valorado tener una relación sexual porque ellas piensan que con eso enganchan al varón, o sea, bueno, yo tengo la relación en una situación muy informal
y él se va a enamorar de mí y seguramente puedo mantener una relación para tiempo. El chico, la intención es completamente otra. El tema es que en ningún caso se cuidan porque muchas veces el chico va pensando que la responsabilidad de cuidarse la tiene es la mujer. Entonces, como que si el rol de la mujer de poner el límite, por ejemplo, frente a la conducta del varón, o sea, ese tema nos interesa mucho. No sé si tienen ustedes algo más relacionado con género. Y lo último era saber si tenían experiencias, bueno, esa de diferencia de género, y la otra, bueno, no recuerdo ahorita, pero eso, conocer si tenían experiencias desde evaluaciones de representaciones sociales. Perdón, con relación al mercadeo también, porque hemos visto que los jóvenes identifican y les llega mucho el que tú les dices las razones por las que la industria de las drogas, de las diferentes, y cómo se está exponiendo el análisis publicitario, eso les llega mucho también, lo hemos visto en el programa, ¿no? Entonces, si hay valoración de cómo les llega el mercadeo, ¿no? O sea, si ellos son críticos cuando sienten que les están vendiendo algo o se están aprovechando de ello, pero más bien es para consumir la sustancia. ¿Me explica? Sí, pero lo mencioné, la media literacy. La formación en analizar los mensajes, los metamensajes, los mensajes implícitos en la publicidad, en las estrategias. Eso estaba mencionado, que sí se enseña, que funciona a los jóvenes. Lo de género, bueno, hay algunos estudios, pero lo que dices me parece relativamente universal, no solamente de Venezuela. Pero para eso no tenemos un núcleo de estudios de género. Había algunas mujeres del observatorio que estudiaban eso, pero básicamente no tenemos, como son estudios cualitativos, muchas veces representación social es más difícil de poner los países comparativamente. Y como de nuevo son mis colegas epidemiológicos, no les gusta mucho hacer estudios sobre actitudes, preguntar actitudes, porque esos son muy maleables por lo que las personas ya piensan preconfiguradamente, ¿sabes? Lo que dije, las motivaciones. Cuando preguntas a alguien por qué consumes, cuáles son tus razones, en el mejor de los casos no lo sabe. O sea, que te cuenta unas cosas, pero que muchas veces no son las que verdaderamente lo llaman. Por eso hay que tener mucho cuidado en preguntar a la gente por qué consumes, cuáles son tus razones, por las chácharas neocorticales. Bueno, muchas gracias. Sí, había más preguntas. Muchas gracias, Gregor. Ha sido muy interesante. Espero que te quedes con nosotros y podamos seguir discutiendo. Nosotros, que somos en Fundación Atenea muy colectivistas, preguntamos a los jóvenes. Solo esperamos que no nos pidan que les enseñemos a freír un huevo. Pero no importa.